Vamos a continuar con este segundo vídeo sobre Python y vamos a comenzar hablando sobre los tipos de errores, ¿de acuerdo? Cuando nosotros programamos en Python, podemos cometer básicamente tres tipos de errores al diseñar nuestro programa, nuestro script, ¿de acuerdo? El primer error que podemos cometer, que en realidad es el más simple de solucionar, aunque muchas veces el que cuando no dominamos mucho es el que quizá más tiempo nos hará perder o quizá más nos preocupará, pero en realidad es el más simple de solucionar, como digo, es el error de sintaxis, ¿de acuerdo? Es el error, como digo, más típico que se comete al principio, ¿de acuerdo? Pero es un error que pronto, a medida que tomemos un poco de práctica en la programación, cada vez nos preocupará menos. ¿Qué es este error de sintaxis? Bien, este error de sintaxis básicamente es como cuando escribes una redacción y haces faltas de ortografía, ¿de acuerdo? Básicamente es que estamos escribiendo nuestro código con faltas de ortografía, es decir, que escribimos una función y nos dejamos una letra, o por ejemplo nos dejamos un paréntesis, o tabulamos mal eso ya lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Estructuramos mal el código, nos dejamos unas comillas, este tipo de errores, ¿de acuerdo? Como digo, en general esos son simples de solucionar porque normalmente, aunque a veces algunas veces puede ser un poco más complicado, pero en general no lo es, el mismo intérprete ya nos da la información sobre el error. Este es el único tipo de error que el intérprete nos brinda información antes de la ejecución del programa. Como he dicho antes, Python es un lenguaje interpretado, es decir, que él va leyendo línea a línea y la va interpretando. Es decir, que si nuestro error está en la línea número 5, podríamos suponer que hasta que no llegase a ejecutar la línea número 5, no lo lee, no lo interpreta, no sabe si hay un error. Y eso es cierto parcialmente. Porque en el caso de los errores de sintaxis, Python lo que hace primero es un análisis sintáctico de todo el código y valida que como mínimo no haya esas faltas, ¿de acuerdo? Es decir, que esté todo bien. Una cosa es que funcione bien, eso no lo está valorando. Lo que está valorando es que como mínimo está bien escrito. Otra cosa es que tenga sentido lo que está escrito. Y ahora lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Pero como mínimo está bien escrito. Entonces, ese sería el primer error, el error de sintaxis. Después tenemos lo que llamamos el error de ejecución. Eso es cuando ejecutamos algún tipo de operación no permitida en el código. Eso, a diferencia del error de sintaxis, el intérprete de Python no puede saberlo antes de ejecutar esa línea. ¿Por qué? Porque, a diferencia de otros lenguajes, las variables, que ahora veremos qué son las variables, ¿de acuerdo? Pero lo que serían las variables del lenguaje no están definidas previamente. Es decir, que si queremos guardar un dato y es un número, en otros lenguajes le diremos, mira, quiero guardar un dato en esta variable, en este espacio, ¿vale? Y le voy a indicar que ese dato es un número y ese otro dato es un texto. Y ya se lo digo previamente. En el caso de Python no es así, sino que directamente asignamos variables a valores sin que tengamos que definir de qué tipo son esos valores, ¿de acuerdo? Y eso hace que el mismo intérprete no sepa si hay un error hasta que no se ejecuta, porque en el momento de ejecutar esa línea es cuando se da cuenta que los tipos no coinciden, por ejemplo, que intento sumar un número y una letra y nos dará un error, pero hasta ese momento no sabe si realmente en esa variable hay una letra o hay un número, entonces no puedo darnos un error previamente. Entonces nos dará el error en el momento de ejecución. Eso puede generarnos algún problema porque si tenemos la ejecución dentro de algún tipo de condicional o de algún elemento que no se ejecuta todo el tiempo, puede ser que ejecutemos el programa y funcione, pero otro momento ejecutamos el programa con unos parámetros diferentes y falla. Y diremos, pues antes funcionaba. Sí, bueno, pero funcionaba porque por casualidad tal como lo tenías ejecutando, en ese momento, pues esa línea no dio error. Pero si lo ejecutas de otra manera, pues dará error. Entonces siempre tenemos que evitar ese tipo de situaciones. Ya lo veremos. Y después está el peor error. El peor me refiero al que es más complicado y en este error se encuentra
todo el mundo, gente que comienza, profesionales de toda la vida. Es un error que es complicado de solucionar y es el más común realmente. Como digo, cuando comenzamos el más común van a ser los errores sintácticos, pero eso pronto nos dejarán de preocupar si nos metemos en serio a programar. Lo que nos van a preocupar son los errores lógicos. ¿Qué es un error lógico? Pues un error lógico en realidad, como dice la transparencia, no es un error. Y por eso es tan complicado de localizar. Es simplemente que le estamos diciendo al programa que haga una cosa que no es lo que nosotros pensamos que le estamos diciendo que haga. No sé si me he explicado. Es decir, que tú crees que le estás diciendo que haga A, pero en realidad le estás diciendo que haga B. Entonces, el programa tú lo ejecutas pensando que va a hacer A y él no te da ningún error, no hay ningún problema, pero te hace B. Entonces, el problema es que has cometido algún tipo de error lógico, error de razonamiento. El programa está bien, pero no hace lo que tú quieres. ¿De acuerdo? Ese es un error que es difícil de encontrar porque es un error mucho más abstracto, mucho más conceptual y en este caso tampoco nuestro intérprete nos va a ayudar. Bueno, hay procesos como una cosa que se llama debugging, donde podemos ir analizando el estado de las diferentes variables a medida que ejecutamos el código para ver dónde hemos cometido el error, sobre todo en programas largos, pero realmente es uno de los errores o es el error que nos va a implicar una cantidad de horas mayor. Dicho eso, vamos a ver un poco qué son, por ejemplo, lo que estaba comentando, las variables. En el programa anterior lo que habíamos visto es que teníamos un print y de un literal, hola mundo. Pero si solo pudiésemos trabajar con textos estáticos, no tendría mucho sentido hacer un programa, porque en realidad no nos aportaría mucho. Entonces es muy importante que tengamos la posibilidad de incorporar lo que se llaman variables. ¿Qué es una variable? Básicamente una variable es un espacio de memoria donde podemos almacenar un valor, ¿vale? Y ese valor puede variar con el tiempo dentro de la ejecución del programa, ¿de acuerdo? Es decir, que podemos almacenar datos de manera dinámica mientras ejecutamos el programa. ¿Cómo lo hacemos eso? Vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, decimos, crearemos una variable que llevaremos valor 1 y valor 1, perdonad, sin espacio, y pondremos el igual. Este igual básicamente es un operador que llamamos de asignación. Entonces aquí le diríamos, por ejemplo, pues valor 1 puede ser un entero, por ejemplo, pues 3, ¿de acuerdo? Y texto 1 puede ser un texto, un literal, pues adiós, pondremos adiós. ¿De acuerdo? Como podéis ver aquí estáis viendo, y no sé, veremos más en detalle más adelante, que ya tenemos diferentes tipos de variables. ¿Os habéis fijado, ¿no? El primero es un número y el segundo es un texto. Ya habéis visto, el número lo pongo sin comillas y el texto lo pongo con comillas. Eso es muy importante. ¿De acuerdo? Tenemos diferentes tipos de variables. Básicamente, ahora mismo hay evidentemente más, pero vamos a diferenciar dos tipos principales. O tres tipos principales. Aunque ahora mismo vamos a tratar con dos. El primer tipo principal es los números, ¿vale? Y ahí podríamos encontrar enteros, podríamos encontrar decimales y también podríamos encontrar, por ejemplo, números complejos, aunque no los vamos a utilizar porque tampoco no vamos a utilizar funciones de números complejos de matemáticas en ese sentido, y es una cosa muy especializada de matemáticas. Entonces vamos a asumir que tenemos básicamente pues números enteros y números decimales, ¿de acuerdo? Y después tenemos los textos, ¿vale? Tenemos textos. También tendríamos otro tipo, que lo comento, pero ahora mismo no lo trabajamos, que serían los booleanos, por ejemplo, que sería, realmente lo podríamos asimilar a un número, que básicamente es un número con dos estados, ¿no? 0 o 1, cierto o falso. Ese va a ser un tipo muy importante cuando veamos, por ejemplo, los condicionales. Y ese último tipo que quería comentar, que es un tipo compuesto, sería, por ejemplo, las listas o los conjuntos, los conjuntos de datos, ¿de acuerdo? Las colecciones de datos. Ahí podemos encontrar cosas como listas, como tuplas, como sets, como diccionarios. Todo eso ahora mismo no lo vamos a ver, lo veremos más adelante, pero saber que está ahí básicamente son conjuntos de datos, ¿vale? De acuerdo, tenemos un tipo de datos que básicamente es un tipo que es un conjunto de otros tipos de datos.
Pero ahora mismo nos vamos a centrar, por ejemplo, en estos dos tipos básicos que tenemos, pues, por ejemplo, valor 1 y texto 1. Entonces, si quisiéramos imprimir el valor 1, lo que deberíamos hacer es print y sin las comillas, poner directamente el nombre de la variable, valor 1, ¿de acuerdo? Y después, si queremos imprimir el texto, también sin las comillas pondríamos print texto 1. Entonces ya podéis ver que si queremos poner un literal, utilizaremos las comillas. Literalmente lo que salga aquí en el texto es lo que nos saldrá impreso en nuestra consola. Si queremos mostrar en el print un valor que está almacenado en una variable, tanto sea una variable numérica como de texto, lo que haremos es poner directamente el nombre de la variable sin comillas. Porque, ¿qué pasaría si pusiésemos print comillas texto 1? Bueno, pues lo que pasaría es que nos imprimiría en la pantalla la palabra texto 1, como podremos ver ahora mismo. ¿De acuerdo? Como podéis ver, tenemos el valor 3, adiós, y texto 1. ¿De acuerdo? Entonces, con eso podemos trabajar con variables y podemos mostrar variables. Otro tema importante es hablar de los operadores aritméticos. En este caso nos vamos a centrar en un primer momento con los operadores numéricos, ¿de acuerdo? Y eso básicamente funciona como las matemáticas normales, es decir, que si tenemos un número, podemos hacer una multiplicación con otro número que esté en otra variable, no, eso no importa, podemos hacer divisiones, podemos hacer el resto, podemos hacer el módulo, podemos hacer una suma, podemos hacer una resta, podemos hacer lo que queramos, simplemente tenemos que conocer su operador correspondiente, ¿de acuerdo? En este caso los más típicos, podemos imaginar suma, multiplicación, división, resta, son los evidentes. Después hay otros que quizá no son tan evidentes, ya veremos más adelante, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo quisiera aquí poner un print y quisiera multiplicar valor 1 por 3, lo que haría es decirle valor 1 por 3. Y en este caso lo que haría es mostrarnos en pantalla, como podemos ver, 9. ¿Veis que se sale 9? Eso es porque ha cogido valor 1 y lo ha multiplicado por 3. También podríamos hacer eso, y con eso vamos a acabar, valor 2 y poner aquí un 2. ¿De acuerdo? Y le podríamos decir que aquí haga valor 2. Y nos mostraría, en este caso, 6. Pero también podríamos crear, por ejemplo, suma valores, podríamos poner, es igual a valor 1 más valor 2. Y lo que podríamos hacer aquí es poner que nos haga un print de suma valores. Y eso lo que va a hacer es mostrarnos 5, como podéis ver en la pantalla. Entonces podemos trabajar un poco con variables, podemos hacer que la suma de dos variables vaya a otra variable, podemos jugar como queramos, mezclando variables y directamente los números puestos en el código directamente. Lo que no podemos hacer es sumar, en este caso, pues un texto con un número. Entonces nos daría un error. Bien, hasta aquí esta segunda lección y seguimos adelante.